Hoy una entrega más de A Contraluz con la presencia de un distinguido ciudadano dominicano, cineasta, periodista, documentalista, guionista, un creativo, conferencista, docente, un realizador, Juan Delance. Muy buenas noches, Juan. Buenas noches. Qué bueno tenerte esta noche por aquí. Gracias, yo muy complacido de estar aquí contigo. Muy honrado nosotros de tenerte en este espacio, no me lo creo. ¿De dónde tú eres? ¿De dónde tú naciste? Yo nací en San Antón, muy colindante con San Miguel, me crié en el barrio de San Miguel, el barrio de Mario Emilio Pérez. Okay. Mi padre tenía allí una librería y ahí estuve en mis primeros años. ¿De ahí nace la pasión por la lectura? Creo que sí, porque tuve la suerte de estar ayudando a mi padre en la librería y años después, tal vez a los 12 o 13 años, estuve en otra librería de un tío, el Máximo Locuar, que acababa de rendir unas funciones en las Naciones Unidas e instaló una librería entre Los Minas y el Ensancho Sama y me llevó allí a ayudarle junto con su esposa Emilia. Y claro, en los ratos en que no había clientes, pues yo mataba ese tiempo leyendo. ¿Y de dónde surge el tema de tu participar en este mundo de la... Tú te señalas de que podías enrumbarte por estos caminos que decidiste a avanzar? ¿Te señales? ¿Te refieres al audiovisual? Sí. Bueno, en verdad... En esos tiempos yo inicié en el periodismo muy temprano, en el periódico La Noticia, con el apoyo de don Miguel Hernández y Silvio Erasme Peña. Fue una etapa muy interesante, donde todavía había muchos periodistas que estaban o en el apogeo de sus carreras, Uchilora, Miguel Ángel Prestol y otros que ya eran consagrados, como por ejemplo don Radamés Gómez Pepín. Fue una compañía que a mí me fue muy provechosa. ¿Tú estudiaste en la UAS? Inicié. Pero luego, con el tiempo, Jackie Núñez de Risco me contrató para el show de mediodía. Y con él, pues, me inicié en el audiovisual. Fue una persona que influyó mucho en mí y me estimuló mucho para que yo luego me fuera al exterior a estudiar audiovisuales. ¿Y ahí qué pasó? Y bueno, yo fui a Cuba, estuve en Japón, ¿Qué pasó en la UAS? ¿Qué pasó en la UAS? Yo inicié, pero no terminé en realidad, ¿sabes? El trabajo, el querer hacer tal vez muchas tareas al mismo tiempo, pues me distrajo. Entrar a los medios de comunicación en ese momento, que me da la impresión que no era tan fácil. ¿Te fue fácil? Bueno, lo que no era fácil tal vez era emplearme en un periódico que iniciaba, como era La Noticia, que venía de un desprendimiento del periódico El Nacional. Había dificultades para formalizar un empleo y allí yo estuve como practicante cerca de 2 años, hasta que me fijaran, ¿no? Bueno, mi primer sueldo fueron 125 pesos. Entre el cineasta y el periodista hay una línea muy débil. Creo que a veces muy difuminada, pero estrechamente ligada. El periodista enfrenta la realidad, debe contarla con rigor, con verdad. El cineasta, en cambio, busca su verdad y la expone, y debe exponerla con mucha honestidad. Y creo que entre uno y otro hay conexiones. Pero dentro de su mundo, ¿no? De sus criterios. En mi caso, que he desarrollado mucho el género documental, el documental es una producción que tiene mucho de autor. Es una visión personal de un hecho concreto, que debe, por supuesto, estar presidido por la verdad. ¿Cuándo surge la pasión por el cine? Bueno, creo que el hacer documentales. Después que conozco a Jackie Núñez de Risco y después que voy al exterior, pues conozco sobre todo el documental cubano. Yo tuve la oportunidad de ser un interno, un aprendiz en el Noticiero Nacional de Cuba, que era dirigido por tal vez el más prestigioso y famoso documentalista cubano, que fue Santiago Álvarez.
Y ahí sí ya empecé a notar esas señales de que tú hablas, de que me gustaba mucho enfocar temas de la realidad a través del documental, que es un género que te permite acercarte a un hecho, a un suceso, con una visión personal y te permite recrear ese acontecimiento y reinventándolo. El documental no es simplemente compilar retazos de un hecho, sino combinarlos para dar una visión particular de ese hecho. ¿Tú eres más periodista que cineasta o más cineasta que periodista? Yo siempre seré más periodista. Siempre. Sí. Solo que en el género del documental, todo documentalista de alguna manera es periodista. Porque se adentra en una realidad, la estudia, recoge su esencia y la compone de tal manera que una persona pueda aprender un hecho, pueda conocerlo a profundidad y pueda tener esa visión de ese autor y de alguna manera ponerlo a reflexionar. Si por lo menos una persona reflexiona con tu exposición, ya tú ganas. Igual que con las películas. Las películas tienen que moverte de alguna manera. Después que tú entras al cine de una manera, cuando sales del cine, si de alguna forma esa película te puso a pensar en algo, te cambió un concepto, o por lo menos te hizo reflexionar sobre algo, ya es una ganancia. ¿Tú te consideras exitoso en tu haber, en el camino que escogiste? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Eres una celebridad? No, todavía. Famoso. No creo, pero sí he tenido suerte. En primer lugar porque tuve cerca mío mucha gente valiosísima que colaboró conmigo siempre, que siempre, todavía hoy, tiene un consejo, siempre tiene un comentario, un consejo útil. Por ejemplo, una persona como Andrés L. Mateo, que siempre fue un mentor de mi carrera. Son personas que te influyen decididamente y hacen que te sientas cómodo dentro de las dificultades. ¿Tu primer trabajo en el cine, como cineasta, como documentalista? Como documentalista, yo hice un documental con el apoyo de Napoleón Veras, que fue Un príncipe se confiesa, que ganó el Cassandra el siguiente año. Y era la historia de Monseñor Octavio Antonio Veras, que nunca había dado una entrevista in extenso y revelado detalles de su obispado. Fue el primer arzobispo dominicano. El primer cardenal. El primer cardenal. Una época donde, por tradición, los obispos acá, los arzobispos eran italianos regularmente. Y entonces Napoleón Veras, que era pariente de él, igual que don Freddy Veras Goico, que era su sobrino, pues él nos permitió adentrarnos en su vida. Incluso hablar de una manera muy franca sobre sus relaciones con Rafael Trujillo, el dictador. ¿Qué dijo? Dijo que sí, que la iglesia de alguna manera tuvo unas debilidades concretas, tuvo unas falencias que le permitió que protagonizara un colaboracionismo que la historia ya se ha encargado de establecer claramente, ¿no? Y él fue figura central en una etapa de ese colaboracionismo con la dictadura. Entonces fue un trabajo interesante. Recuerdo que él vivía en Gascue, cerca del Ministerio de Educación. Lamentablemente ese material está extraviado. Freddy Veras Goico lo adquirió, yo espero poderlo recuperar de alguna manera, porque es un material muy valioso de ese primer cardenal dominicano, ¿no? ¿Te considero honesto? Disculpe. ¿Te considero honesto tú? ¿Quién? Tú. Yo pienso que cuando se habla de la honestidad de alguien, no es uno el más indicado para ¿Psicorrígido? referirlo. Sí, muy psicorrígido. ¿Exigente? También, demandante. Y no se contrapone al momento de tú crear. En la creación uno aprende que de alguna manera lo que produzcas creativamente será más rico en la medida en que tu intuición no se contraponga con tus objetivos. Siendo psicorrígido, de alguna manera
puede ser un impedimento para que esa creatividad fluya. Uno con el tiempo aprende a que la psicorrigidez debe de alguna manera flexibilizarse y atreverse. El documental mismo te enseña que uno empieza el trabajo con una premisa, con un criterio, que puede terminar siendo el contrario, porque empiezas a investigar y a abrirte vías que no previste. Uno tiene que estar abierto a eso, como en la vida. Okay. Por ejemplo, un documental que impactó mucho, que ha tenido mucha resonancia, que es el de la expedición, los reportajes de la expedición antitrujillista del 59. Sí. Y el reciente, que con el periodista Bernard Dietrich. Dietrich, sí. Bueno, sí, yo tuve la suerte de... Ese fue mi primer libro. Bernard Dietrich, yo tuve el privilegio, puedo decirlo así, siendo una figura célebre del periodismo internacional, de prologarme el libro. Alguien me dijo, bueno, inténtalo de alguna manera. ¿Lo conocía? Tenía una amiga, sí, yo no lo conocía en ese momento. Nani Martínez, una gran amiga que trabajó muchos años en la Embajada de Estados Unidos, lo conocía. Residía en la Florida y me dijo, bueno, pues escríbele. Entonces yo le envié el libro y entonces él lo leyó y me honró con un prólogo. Él falleció hace unos años porque él conocía mucho de esa historia y de otras historias relacionadas con Trujillo, y produjo un libro muy famoso llamado La muerte del dictador, que es una crónica muy pormenorizada sobre el complot para ajusticiar al dictador. Es complejo escribir sobre esos hechos históricos. Depende cómo uno lo aborde, cada hecho, ¿no? Lo importante aquí es establecer lo siguiente: un hecho siempre es complejo, no es tan simple como se presenta, tiene capas, tiene latitudes que a veces la gente no quiere hurgar en ellas, y si uno investiga con amplitud se dará cuenta de que la complejidad radica en uno llegar lo más profundo que pueda para que el hecho no sea tan simple en su exposición. Isabel Allende decía que ella se iba de vacaciones, ella se iba a tener una casa, una cabaña fuera de su casa, entonces ella hacía maleta y todo y se iba para escribir un libro. Sí. ¿Te pasa lo mismo? ¿Te retiras cuando vas a escribir? Yo procuro de alguna manera aislarme, sea en mi casa o fuera de ella, para uno poder tal vez encontrar ciertas tonalidades que tal vez en la rutina diaria uno no suele encontrar. ¿Por qué documentales? ¿Por qué tu preferencia con los documentales? El documental es un género que ahora se está desarrollando mucho en República Dominicana, que permite abordar temas diversos, ya no como un libro, sino con los recursos amplísimos que hoy, sobre todo hoy, tiene el audiovisual. Tienes imagen, tienes sonido, tienes silencios, tienes la fotografía, tienes materiales que tú recuperas en una investigación, en un archivo, o con un protagonista o con el heredero de un protagonista. Puedes contraponer y combinar todos estos elementos para producir algo que es propio. O sea, lo que yo exponga en un mismo tema sobre, digamos, Camaño, el mismo tema en tus manos o en la de otro compañero, sería totalmente diferente, porque es tu visión. ¿Qué pasó con el trujillismo que yo veo que te impacta? Que escribe Desembarco de la Gloria. Sí. Y hace un documental también después de Trujillo. En primer lugar, sí, yo entré en contacto con el tema de Trujillo por una conexión que hice en términos históricos. Yo de adolescente leía muchas historias sobre la mitología griega y sobre la historia de la antigüedad, y una de las que más me impactó fue la de los 300 guerreros de Leónidas.
Luego se hizo una película muy conocida que se llama 300, ¿no? Hay hasta juegos incluso de 300. Leónidas, un héroe griego. A mí siempre me llamó mucho la atención el sacrificio que supuso esta batalla contra un ejército poderosísimo. Entonces, cuando conozco la historia de los expedicionarios de Maimón con Cisterio Hondo, siempre se me pareció mucho a los 300 héroes de Leónidas. Se enfrentaron a un ejército poderosísimo. Las expediciones fueron un fracaso militar, pero fueron de un impacto moral extraordinario, porque sacudieron los cimientos de la dictadura. Y entonces me puse a hurgar en la historia de Trujillo y produje primero ese libro, que ya tiene ya 3 ediciones. La más reciente edición tiene prólogo de don Fran Moya Pons. Y entonces, de ahí a la conexión con Trujillo. Trujillo es un tema permanente. Lo que ha habido de error es en demonizar la dictadura. Sí, eso sí. Ver lo bueno o lo malo en una visión muy maniqueísta. Y yo pienso que Trujillo está tan cerca en la historia, 50, 60, 100 años, es realmente un grano de arena en la historia. Y por lo tanto, Trujillo funda el Estado moderno dominicano, crea los cimientos del capitalismo crudo que se establece acá. Y por lo tanto, las instituciones de Trujillo son las mismas que estamos manejando hoy en día. Por lo tanto, muerto en el 61, todavía hay una influencia cultural y política que pesa mucho en las prácticas políticas, incluso sobre todo las peores prácticas políticas. Entonces las enseñó Trujillo, las continuó Balaguer, y entonces todavía tenemos esa herencia. ¿Te cuenta que yo soy balagueriano? Sí, por eso tal vez lo digo. Por favor. Y entonces ocurre que ha debido de revertirse el enfoque y analizar a Trujillo como un hecho histórico, como lo fue. Claro. Fue un personaje que cumplió un rol con luces y sombras. Y pudieran ser más sombras que luces, pero finalmente. Pero hay que analizarlo históricamente sí. Como un suceso histórico. Dice que la historia es un juez implacable. Así pero es. Que él es un juez. Y lo pone en su justa dimensión. Cada quien en su momento y con sus particulares luces y sombras. Por lo tanto, ha faltado eso, enfocar a Trujillo de manera objetiva y no colocar el elemento entre buenos y malos. Vamos a una pausa en esta interesante entrevista con Juan de Lancer, donde estamos hablando temas interesantes de historia y cinematografía. Así que regresamos en un momento.